Esta sería la segunda parte de la cuestión SIMI. En este caso no vamos a tocar solamente SIMI, ya que estamos, lo aprovechamos. Yo lo tengo como experto en normativas del Banco Central, así que vamos a ver también la parte de exportaciones. Hasta el momento hemos visto la parte de normativas legales, o sea, la cuestión legal, no del Banco Central, sino la legal específicamente. Vimos un poco de cuestión política a través de la participación de Gustavo Segre y ahora esto que nos vamos a divertir con Juan Cruz. Así que, Juan Cruz, sin más, arranca, que después vamos a tener varias preguntas para hacerte, supongo. Perfecto. Bueno, buenas tardes, sigue llegando gente, fantástico. Sí, no, hay muchos ¿Vos inscritos. estás admitiendo también, Araceli? ¿Podés? Sí, vos no te ocupes de eso, déjame a mí nomás con eso, no te preocupes. Perfecto. Buenas tardes, Cristian. Bueno, vamos a compartir pantalla. La idea de, antes de compartir la presentación de hoy, no pienso hacer un seguimiento puntual de la norma punto por punto. Lo hemos visto 20.000 veces, es bastante aburrido en transcribir, algunas cosas es inevitable transcribirlas, pero la idea es ver cómo operar con los bancos. Lástima que se me fue el banco. Ah, no, ahí está, volvió. Cómo operar con los bancos, entender qué le pasa a los bancos, qué pasa con los bancos y qué es lo que miran los bancos de nosotros, como para entender por qué algunas operaciones pasan y otras operaciones no las bloquean. Vamos a compartir un momento. ¿Están viendo la presentación ya? Perfecto. Bueno, primero empiezo, esto los que me conocen ya deben estar cansados de ver esto, pero para mí esto es fundamental para entender por qué los bancos nos bloquean operaciones, nos dicen que no nos ayudan. Los bancos tienen una responsabilidad muy grande sobre las operaciones que hacemos nosotros. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes fueran responsables legalmente de las operaciones que yo hago en el mercado de cambios, ¿cuántos me dejarían de operar? Hasta ahora nunca conseguí que uno me diga que sí. A los bancos les pasa lo mismo. Tienen esta responsabilidad explícita, que es la entidad deberá contar con los elementos que le permitan constatar el carácter genuino de la operación. Es decir, si nosotros le metimos al banco una operación trucha, ingresamos al MULC, el banco es legalmente responsable por lo que nosotros hicimos. Es decir, que un directivo del banco va a tener un sumario penal cambiario a su nombre, porque nosotros hicimos una operación no aprobada por el Banco Central. Obviamente el banco se cuida muchísimo de qué nos deja operar, porque ellos son legalmente responsables. ¿Cómo verifican el carácter genuino de la operación? Hay dos tipos de controles, yo les llamo los objetivos y los subjetivos. Los objetivos es tener que presentar un BL. El BL es un BL firmado, punto, no hay mucho para dar vueltas. Es un BL y tiene que estar firmado y ya está. Ahora los controles subjetivos. El cliente es una operatoria habitual de ese cliente. Entonces, ¿cuánto es una operatoria habitual? ¿Cuánto es la capacidad de operar ese cliente? ¿La operatoria es consistente con ese cliente? Esos empiezan a ser controles subjetivos, donde depende del criterio del banco, cuando te revisa los papeles y cuando te analiza como cliente, en si te deja operar o no. Ahora, de toda la revisión hay consecuencias. El Banco Central hace una auditoría permanente a los bancos están en constante auditoría del Banco Central, con inspecciones del Banco Central, y de esas inspecciones surgen pedidos de información, y si el Banco Central, juegan los criterios, si el criterio del Banco Central es distinto al criterio del banco, y el Banco Central considera
que el banco no pidió la documentación suficiente, le puede aplicar multas al banco. Multas que no son de 50.000 pesos, son montos realmente altos. No solamente eso, sino inhabilitaciones o sumarios. Conozco funcionarios de bancos que se han querido ir de vacaciones, cruzar el charco y no pudieron. Fue bastante feo. Cuando llegaron a la aduana, a migraciones, le dijeron: no señor, usted no puede irse del país, está fugando del país, tenemos que informar al juzgado porque usted tiene una inhibición por un penal cambiario, porque lo que te genera el MULC es un juicio penal, por más que sea económico, es un juicio penal. Hasta podrías ir preso, no hay nadie preso por el MULC, pero sí multas. Y es un juicio penal y te inhibe a salir del país. Entonces los bancos se cuidan muchísimo, porque quieren mucho a sus clientes, pero cuando eso de que el cliente siempre tiene razón, para mí es mentira. Tiene razón en la medida que nos convenga. Llega un momento que deja de tener razón y ahí es cuando el banco se pone en riesgo, el propio banco. Entonces, todos estos controles, estas auditorías, esta presión que hace el Banco Central, en realidad pone en riesgo la continuidad del banco. Una inhabilitación a operar en cambios es tremendo, porque sale una comunicación del Banco Central, creo que es una comunicación B o C, no recuerdo, publicada en el Banco Central diciendo: tal banco ha sido inhabilitado a operar en cambios. Yo creo que cuando sale eso, si sale eso, genera una corrida terrible en ese banco. En su momento yo estaba en un banco y por un tema operativo, muy operativo, de la generación de la Posición General de Cambios, no llegamos a tiempo y un día el Banco Central se cansó y nos inhabilitó a operar en cambios. Nos dijo: estamos sacando la comunicación, quedan inhabilitados. Creo que nunca corrió tanto el banco para solucionar el tema y nunca más llegó tarde, porque llegaba a salir la comunicación que el banco estaba inhabilitado a operar en cambios y era un desastre. Iban a rodar muchas cabezas. En la comunicación 12082, esa para mí es tremenda. En su momento se llamó el Veraz del mercado de cambios, porque los bancos tienen un programa, un aplicativo, donde tienen que informar de inconsistencias. Si en el análisis de la operación de importación detecta inconsistencias en la documentación, documentos adulterados, cosas raras, digamos, puede informarla de ello, o que el cliente está operando en forma inconsistente de acuerdo a su perfil. Lo pueden informar en la 12082. ¿Eso qué implica? No es un bloqueo. Simplemente los bancos tienen, antes de dejarte ingresar al mercado de cambios para pagar, tienen que ingresar en este aplicativo, poner el quit, enter. Si nadie está informado, ok. Y si está informado, sale un cartel rojo que dice: en cliente con inconsistencias informadas. No te dice qué banco ni cuál. Ahora, ¿eso te bloquea? Automáticamente no, pero la comunicación te dice que hay que extremar los controles. Es decir, este control subjetivo se lleva al extremo. Si yo banco, lo dejé pasar operaciones a un cliente que está observado en la 12082, yo sé que el Banco Central me va a meter muchísima más presión. Tuve un caso que directamente es un operador, un importador de tecnología, un importador grande, opera muy bien, un cliente muy prolijo, muy prolijo en sus operaciones. Y un día el exterior no tuvo mejor idea que darle un contrato para certificar técnicos. Entonces tenía que hacer transferencias por servicios al exterior. $400.000 de servicios al exterior. Eran 2 operaciones de 400.000. Hizo la primera operación
el banco lo dejó ingresar al mercado de cambios. Es decir, le pidió documentación, lo revisó, lo chequeó, lo dejó cerrar cambio y después, haciendo una revisión al voleo, revisaron la operación y decidieron que era inconsistente con la operatoria de la empresa, porque habitualmente no pagaba servicios, era una operación grande y esa empresa tiene una estructura chica. Claro que tiene una estructura chica porque compra producto final y comercializa, entonces no tiene una gran estructura. Y el banco, unilateralmente, sin consultarle al cliente, decidió informarle en la 12082. No solamente eso, le cerró la cuenta. Directamente le cerró la cuenta. Y no era solamente que el cliente me dijo eso, yo hablé con el gerente de comercio exterior del banco y me confirmó que ese había sido el inconveniente. El cliente estuvo 6 meses sin poder cerrar una operación de importación de mercadería por la 12082. Al final pudo entrar en otro banco, la asistí para que entre a otro banco, que con muchos controles, muchos recaudos, asume el riesgo de la 12082, el banco, ¿no? Por dejarlo ingresar mercaderías, ingresar al MULC, pero está pudiendo pagar. Así que la 12082 no es un tema menor. ¿Qué busca el Banco Central con todo esto? Bueno, ya ahora es público conocimiento, es de público conocimiento, evitar pérdidas de reservas, más no se puede. Que el exterior, esto antes no lo decía, ahora sí te lo dice, que el exterior financie nuestras importaciones. El Banco Central no quiere que nosotros hagamos pagos anticipados de importación. Nos dice directamente que el exterior, nuestros proveedores, nos financien, que nosotros les paguemos a 180 días o 360 de acuerdo a unos productos. Perdón. Que quería ver el chat. Que les creo, bueno, financien nuestras importaciones y que primero utilicemos los dólares en nuestro poder. Es decir, si tenemos dólares en el exterior, si tenemos 200.000 dólares en una cuenta en el exterior, primero vamos a tener que usar esos dólares antes de ingresar al mundo. O si no, si tenemos dólares y no conseguimos que el exterior nos dé plazo para pagar, vamos a tener que usar primero esos dólares. Otro tema que para mí es muy importante, que muchos no lo tienen en cuenta, y se cometieron muchos errores con eso, el tema de las empresas relacionadas. La relación no es solamente cuando es una subsidiaria. Yo puedo tener un pariente en el exterior, o un pariente acá, que abre una sociedad. Esas son empresas relacionadas. El cónyuge puede ser que abra una empresa, eso es una empresa relacionada. Incluso un amigo, le digo, un amigo, lo que sea, feliz día del amigo para todos, gracias Banco Central, feliz día del amigo. Puedo pedirle que abra una empresa en el exterior y es una empresa relacionada. La relación pasa no solamente por ser el mismo director, sino que la nueva sociedad tiene una relación aparte de la relación personal, tiene una relación de control sobre la nueva sociedad. La nueva sociedad existe solamente en función de mi operatoria. Entonces, ahí yo tengo una relación de control con esa sociedad, o la sociedad tiene una relación de control conmigo. Esas son operaciones que el Banco Central las tiene muy en cuenta, las sigue muy de cerca. Y con el tema de la 7030, cuando nació allá por mayo, abril del 2020, en plena pandemia, que empezaron a existir estos controles, estas restricciones, el cupo, muchos empezaron a abrir empresas nuevas, distintas a la original, para generar cupo y para generar empresas, digamos, nuevas IMI,
nuevos pagos anticipados, para no bloquearse. Ojo con eso, si bien es una opción que a veces sirve, pero en general a la larga es peor, porque ahí la UIF investiga, la UIF toma a todas las empresas como un grupo económico, y por más que sean distintos quits, lo toma como un quit único, y el análisis se hace como quit único. Entonces ahí empiezan las observaciones que se ingresaron al mercado de cambios en forma incorrecta, y tal vez ahí el que me abre un penal cambiario, un sumario penal cambiario, no es el Banco Central, sino la UIF. Y la UIF opera, investiga en silencio. No nos enteramos de lo que está investigando hasta que nos llega la intimación, y cuando la UIF nos manda la intimación es porque ya sabe lo que hicimos. O ya de alguna manera tomó una determinación, y es complicado. El Banco Central no tiene información y manda un requerimiento. Envía un requerimiento y tenemos que responderlo, y generalmente queda ahí, a menos que haya realmente un problema. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bueno, ahora, ¿cuáles son los métodos de cobro y pago en comercio exterior? Vamos por lo más simple, los que vamos descartando. Las procesadoras de cobro, había el caso puntual, PayPal y Nubi para un cobro de exportación. Servía para los exportadores, para los emprendedores, para pequeñas exportaciones. Lo que era por PayPal lo podíamos bajar a Nubi, cobrarlo, y cumplíamos con el Banco Central. El procedimiento existe, es legal, está habilitado por el Banco Central, pero de hecho no se está cumpliendo. Esto se usaba para las operaciones, las exportaciones hechas por Exporta Simple, que se cobraban por PayPal. Realmente fue muy útil en su momento. Hoy no digo que es inviable, pero no está muy en la práctica. No es muy útil. Otra cosa que he visto un montón de veces, que ya hago una aclaración, las criptomonedas y otros medios electrónicos. No es que están prohibidos. Si yo cobro una exportación, tanto de servicios como de mercadería, por cripto, no es ilegal. El tema no es ilegal el cobro de la cripto. Mientras lo tenga declarado, no es ilegal. Ahora, ¿qué pasa? Si yo cobro los dólares por cripto, me pierdo la oportunidad fantástica del dólar al oficial de ingresar por el MULC, de cobrar así un cobro de exportación por el MULC. Entonces me queda pendiente de cumplir esa obligación. Voy a tener un permiso de embarque sin que ingresen divisas por el mercado de cambios. El único mercado de cambios habilitado es el de los bancos. Las procesadoras de pago operan con bancos. Nubi es una pata del Banco Comafi, en realidad. Hace un boleto único. Entonces, cuando el Banco Central me requiera el ingreso de las divisas de esta exportación que cobré por cripto, para cumplir, no tener un penal cambiario, voy a tener que volver a sacar fondos al exterior e ingresarlos por el mercado de cambios. Tuve un caso puntual que exportaba por Exporta Simple, hizo varias exportaciones por Exporta Simple y las cobraba por contado con liqui. Pasamos al siguiente. Directamente con contado con liqui. Estaba fascinado porque estaba yéndole muy bien. Hasta que un día el banco, su entidad financiera, que es la seguidora del permiso de embarque, le manda un requerimiento, no, un informe diciendo ha vencido el plazo para ingreso de divisas, lo vamos a denunciar al Banco Central. ¿Denunciar qué? Ahí se enteró de la obligación
y la única forma que tuve es de alguna manera conseguir poner dólares en el exterior e ingresarlos por el mercado de cambios. Le salió carísimo, muchas más comisiones, así como los compró al contado con liqui, después los tuvo que conseguir a Blue para poner al exterior, más todas las comisiones, le salió caro, muy caro. Y bueno, lo dije, las operaciones contado con liqui no son ilegales, son totalmente legales, pero lo mismo que con las cripto, nos perdemos la oportunidad de ingresar al mercado de cambios. Después voy a hacer una salvedad sobre esto con servicios. Obviamente la opción legal es los bancos, los medios los instrumentos de cobro o de pago al exterior son 3: órdenes de pago, cobranza documentaria, carta de crédito. Orden de pago y transferencia en realidad es lo mismo, pero en la jerga bancaria se le dice orden de pago a la que viene del exterior y transferencia a la que nosotros pagamos al exterior. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos tres? Es la relación costo-seguridad. La orden de pago es la más simple, es la más económica, pero es la más riesgosa. Uno de las dos partes pone todo el riesgo. Yo le mando la mercadería y todavía no cobré. Después que yo la mercadería la mando sin condicionarla aduaneramente a ningún cobro. Si nunca me paga, la mercadería salió igual. O me mandan los fondos anticipados y yo los puedo cobrar sin haber sacado la mercadería y nunca sacar la mercadería, y el riesgo lo asumió 100% el importador. No hay documentación condicionante en ese caso. Es 100% confianza entre las partes, generalmente es la que yo más recomiendo. Lo usual es, a menos que sean operaciones muy chicas, hacer un porcentaje. Por ejemplo, tengo una exportación de $50.000. Bueno, adelantame un 20%, un 25%, eso se negocia. Lo cobro como anticipo de exportación, de manera de tener los costos de fabricación pagos. Por lo menos no pierdo, no pierdo tanto, y el saldo no sé, una vez embarcado, contra documento de transporte o a plazo. Eso queda en uno. Pero bueno, es mucho más económico. Ahora vamos a ir a ver las comisiones. La cobranza documentaria para mí no aporta nada, porque no hay nadie que me asegure que pague. La cobranza documentaria es: yo, exportador, exporto, y con los documentos, en vez de enviárselos directamente al importador, se los mando a un banco, por intermedio de otro banco. Y le digo, pague solamente, entregue los documentos solamente si me pagan. Bueno, si no me pagan, nunca va a tener los documentos, es decir, no va a poder retirar la mercadería, pero a mi exportador lo que me interesa es cobrar. Si yo ya saqué la mercadería, por más que no la retire el importador, a mí no me beneficia, entonces es un riesgo para mí. Y aparte están con letra varada, con letras, es decir, el banco del importador, con un pagaré, digamos, puede retirar los documentos y nacionalizar la mercadería. Si no paga, se liquida ese pagaré, pero es más difícil. No es una seguridad. Y eso es más caro. Los bancos generalmente cobran una comisión por seguimiento, por tenerla en stock. Es bastante más caro y para mí no aporta mucho y es más complicada. Las cartas de crédito para mí es la más complicada de todas. Implica un riesgo crediticio, ahora les explico por qué. Yo la utilizo solamente con empresas con mucha experiencia en lo que es comercio exterior,
Y en casos de contratos, generalmente contratos grandes, con varios embarques, con varios embarques, un contrato, digamos, a lo largo de un año, 2, 3 años, con distintos embarques, muchos cumplimientos distintos. Entonces ahí sí me conviene hacer una carta de crédito donde yo le pongo las condiciones. Ahora, ¿por qué digo que tiene que ser alguien experto? Porque yo soy el importador, abro la carta de crédito, le pido a mi banco que se la pase al banco del exportador, y le paga solamente mi banco, es el que me garantiza a mí. Es decir, que el riesgo para mi banco soy yo. De alguna manera es un crédito que me está otorgando, un crédito abierto. Si el exportador cumple con los requisitos de la carta de crédito, mi banco le va a pagar al exterior sí o sí. Si yo no tengo fondos, le va a pagar igual al vencimiento. Con lo cual, de alguna manera, mi banco está asumiendo mi riesgo, me está dando crédito. Entonces las comisiones que me va a cobrar van a ser mucho más altas. El exportador puede confirmar la carta de crédito, porque a veces, por ejemplo, yo recibo una carta de crédito, yo soy el banco del exportador, recibo una carta de crédito de un banco de Venezuela, un país con inconvenientes. Y yo no sé si la voy a, o yo soy el exportador, perdón, yo no sé si ese banco va a poder pagarme. Entonces le pido a mi banco que me avale la operación. Es decir, mi banco es el que me va a pagar al vencimiento sí o sí, no importa si el importador pagó, no importa si el banco del importador pagó, explotó el mercado, explotó el mundo, explotó el banco, desapareció el banco, mi banco como exportador me va a pagar. Obviamente, mi banco va a tomar al banco, ahí toma no al importador como riesgo, porque no tiene forma de evaluarlo, sino va a evaluar el riesgo del importador y el riesgo país. Entonces, obviamente, a mí me está dando un crédito y eso sale caro. Entonces, las cartas de crédito yo las aplico solamente en los casos que el monto sea grande y a desarrollarse en un plazo determinado. Y el tema del expertise es porque el banco del importador paga sí o sí, sin cuestionamiento, si se cumplen las condiciones de la carta de crédito. Las condiciones de la carta de crédito se refieren a la documentación a presentar. Ahora, yo soy el importador y le digo al exportador, necesito tales documentos y me equivoqué, le pedí un documento de menos y el exportador no me mandó ese documento, yo no voy a poder nacionalizar la mercadería y cuando mi banco reciba los documentos, va a chequear los documentos contra el texto de la carta de crédito y va a decir cumplió con las condiciones de la carta de crédito, hay que pagarle. Y si yo no le quiero pagar, el banco me va a liquidar y si no pongo fondos, le va a pagar y después me va a liquidar a mí. Y nunca voy a poder sacar la mercadería porque yo le pedí una documentación que no me sirve. Entonces, es muy importante eh, que, que los bancos, que las empresas que operan con carta de crédito tengan gente experta en cartas de crédito. Porque si no se cometen errores y son operaciones que son caras, no se cobran, hay que levantar discrepancias, cada vez que el banco manda un SWIFT, levantando discrepancias te cobra $100 mínimo, más allá de todo el tiempo y el riesgo. Pero bueno, si sale todo perfecto, ese es el instrumento para las operaciones con mayor riesgo y menos confianza. Si está todo en orden, yo sé que voy a cobrar. Eso sí, no hay vuelta. Yo sé que voy a cobrar y si yo soy importador, si yo pago, sé que, ahora voy a Antonella, yo sé que me van a enviar los documentos.
A ver. Ahora me das una mano, que Antonella levantó la mano y no la estoy encontrando. Acá estoy, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Qué ¿cómo tal, están? Antonella? ¿Cómo estás? Bien, no sabía si me estaban dando el espacio o había problemas de conexión. Tengo una consulta respecto Sí, de las cartas de crédito porque yo trabajo en una importadora y estamos analizando empezar a utilizar este tipo de medio de pago. exacto. Nosotros no hacemos nunca pagos anticipados, siempre pagamos a 60 días, 30 días, 15 días, porque venimos operando con los mismos proveedores de hace muchísimos años. Entonces había una confianza comercial que nos permitía tener ese tipo de trato. Bueno, todas las simis nos empezaron a salir B, incluso las simis que tenemos A tampoco podemos estar Exacto. pagando. Por el Exacto, cupo. entonces bueno, se empezó, exacto, por cupo. Igual hay que ver el cupo, porque hacemos cuentas y tampoco nos cierra, ¿no? Hago un paréntesis. Sí. 7453, yo le decía ahora, no voy a entrar en detalle, tanto detalle, Sí. sino voy a hacer una introducción, digamos, a la norma, porque la verdad es un caos. No, claro, pero mi consulta es muy Vos puntual. haces la cuenta y te da y el banco te dice que no. Claro, exacto. La carta de crédito... Mi pregunta es si puedo empezar a utilizar carta de crédito más allá de las simis B y los 180 días. ¿Es viable? ¿Van a Sí, girar igual? es viable, financiación de import también, Sí. pero es fundamental que hables con el banco. Sí, no, por supuesto. Recién esta semana empezamos a hablar como de esa posibilidad. Pero bueno, Las me tasas en dólares interesaba. son altas, Sí, pero yo creo que, bueno, después vamos a entrar en este está bien, tema. está bien. Sí. La tasa es alta, pero mitigás riesgo. Vos Igual asegurás son todas tasa. operaciones intercompany, así que digamos como que las tasas Claro, estarían cubiertas. sí. Claro, pero Está esto es una justificado. tasa que te cobra el banco. El banco Claro, pero está bueno, a la hora de cobrando... justificarlo, digamos, queda en la región el Claro. costo. Perfecto. No lo digas en voz alta porque al Que no se Banco Central no enteren. le gusta, claro. Bueno, Sí, los bancos están cobrando, yo abrí un par, entre 10, 12, 13% en dólares. sí. Es alta. Pero bueno, igual con eso no mitigas el riesgo de tipo de cambio, No, que, por que para supuesto, mí pero eso es lo 80 más días, riesgoso. claro, sí. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Bueno, acá es la parte de las comisiones. Cuando, tanto para pagar como para cobrar, es fundamental que elijamos el banco. Hoy en lo que es comercio exterior, el banco, yo creo que hace en comercio exterior es la diferencia en cómo opera en comercio exterior, es la diferencia para elegir un banco. Hoy por lo menos está pasando eso. No solamente qué nos deja operar, mi recomendación es, si vas a abrir cuenta en un banco nuevo, eh, si vamos a abrir un banco nuevo, primero pedirle a tu oficial una reunión con el oficial crediticio, con el oficial de cuenta y comercio exterior. La realidad es que muchos bancos, con tal de vender, eh, te prometen cosas que después no se pueden cumplir, o mismo por desconocimiento, porque la realidad es que no todos los oficiales de cuenta, que no es su función saber de comercio exterior, conocen la normativa, tal vez conocen por arriba, tiene una grilla especificada por el banco, publicada por el banco, pero no conocen la operatoria fina. Entonces, ven tus operaciones, te dicen, sí, vos podés pagarlo, y cuando presentás la operación te encontrás con que no podés pagarlo. Entonces, hiciste todo el movimiento de apertura de cuenta, el costo de apertura de cuenta, y no te sirvió. Entonces, yo lo que estoy recomendando es eso. Eh, Sentarse con el oficial y con alguien de comercio exterior que vos le muestres la operatoria y te diga, no te van a poner por escrito, obviamente, el banco, si no tenés una operación concreta, nunca sobre un supuesto, no te va a decir podés hacerlo. Te responde generalmente no te responde con la normativa.
Eso es algo que es inevitable porque el banco, al no saber exactamente qué es lo que vas a hacer, al no ver los papeles, no conoce exactamente qué estás haciendo y asesorarte, decirte podés o no, es un riesgo, es un compromiso para ellos. Ahora, es fundamental ver, todos los bancos, por norma del Banco Central, tienen publicada su estructura de comisiones. Y eso lo tienen todos los bancos. Pones en Google comisiones comercio exterior banco tal, y te aparece enseguida un PDF, una parte de la página, donde tenés todo el detalle de comisiones que cobran para todos los productos. Entre ellos, comercio exterior, que generalmente están al fondo, abajo de todo. Acá vemos que hay varias comisiones, hay uno que te cobra el 0,15% y tiene una combinación de porcentaje y mínimo. Por ejemplo, el segundo, órdenes de pago al exterior. Desde $500 hasta $35.000. Si tengo una operación de $10.000, no me va a cobrar un porcentaje, me va a cobrar una mínima, fija de 90,75. Ahora, las operaciones de servicios, algunas, ya vamos a ir a eso, las puedo acreditar en una cuenta en dólares. Fantástico, no pierdo plata, me quedo en dólares. Ahora, como el banco no hace operación de cambio y no tiene ganancia por diferencia de cambio, te cobra esto que dice canje o arbitraje. En cada banco tiene un nombre distinto. Generalmente te cobra eso, que es un porcentaje sobre el total, o si no un mínimo. Estaba acá en la segunda, estaba más claro, no puedo recibir. No, este no lo tiene. Hay un banco, no lo puse acá, que te cobra el 0,24 con un mínimo de $60 por no cierre de cambio. Es decir, vos recibiste $1.000, tenés 60 de comisión, todo masiva, y decís lo acredito en mi caja de ahorro en dólares, para no perder plata. El banco te va a cobrar, aparte de esos $60, otros 60 por no haber pasado a pesos. Lo tenés que tener en cuenta. Terminan siendo $120 masiva, más acá, esto muchos lo tienen, el formulario, el tercero, formulario de cierre de cambio. Esto en realidad es una antigüedad. Esto se puso en el 2002, perdón, cuando el formulario de cierre de cambio se hacía 100% en papel. Los bancos teníamos que hacer un archivo de eso, el archivo es un costo, mantener el archivo es un costo, gente, espacio, etcétera, por 10 años. Entonces los bancos decidieron cobrar el formulario, el boleto, $3 masiva. Generalmente entre $3, 2, 1. Hoy ya es todo digital. Este banco, por ejemplo, tiene todo cargado en la página, pero te sigue cobrando los $3 por formulario de cierre de cambio. Es una ganancia más para el banco. Y eso pasa tanto para cobrar como para pagar. Hay que tener en cuenta todo eso y hacer los números a ver qué banco te conviene. Por a veces la diferencia es mucha. Ahora vamos con la normativa puntual de exportación. Las operaciones obligadas a ingresar divisas. Sabemos que estamos obligados a ingresar divisas. Exportación de servicios está obligado a ingresar divisas. Hay una norma nueva que hace un par de cambios, eso después lo vamos a ver. Ahora hay una salvedad. Hay un tema. La exportación de servicios está obligada a ingresar y liquidar. Hay dos momentos en lo que es la obligación. Una que es el ingreso de las divisas y otra es la liquidación de las divisas. Yo lo ingreso cuando lo recibo, sea en el banco o sea en mi cuenta en el exterior. Cumplí con la obligación de ingresar las divisas. Y después tengo la obligación de liquidarlas, de pasarlo a pesos. Hay 5 días hábiles desde que los recibo hasta que los liquido. Después ya el banco me denuncia. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo una cuenta en Uruguay, abrí la cuenta en Uruguay para hacer de cuenta recaudadora,
es mi propia cuenta, es cuenta espejo, y todos los cobros de servicio los recibo en esa cuenta en Uruguay y periódicamente me envío los fondos. En realidad, la obligación de ingresar las divisas la cumplí el día que recibí los fondos en mi cuenta en Uruguay. Y ahí empieza a correr el plazo de 5 días. Lo que hacen los bancos, no te avisan que están, no es una denuncia, en realidad es un informe. Entonces no te avisan formalmente que están denunciando, porque en teoría no es una denuncia, pero para el caso es lo mismo. El Banco Central está sabiendo que no está cumpliendo con el plazo de 5 días. Cuando recibís los fondos de tu cuenta del exterior, te piden el resumen de cuenta. ¿Para qué? Para chequear los 5 días. Eso es tanto para servicios como para mercadería, los 5 días. Ahora hay una pequeña modificación en estos días, después vamos a eso. Por otro lado, el servicio tiene una particularidad, no tiene plazo para ingresar las divisas. Lo único que te dice, tenés 5 días hábiles para liquidar las divisas una vez que las recibas. Es decir, yo facturé hoy una exportación de servicios. Dentro de 3 meses no la ingresé, no me la pueden reclamar. Dentro de 6 meses nadie me la puede reclamar porque no recibí los fondos. Dentro de 2 años, lo mismo. Si en algún momento la firma va a decir, ¿qué pasó? Estás emitiendo facturas y no estás cobrando. Pero mientras no reciba los fondos, no empieza a actuar el plazo. Distinto es mercadería, que vos tenés un permiso de embarque que tiene seguimiento en el Banco Central. Viaja la información a Secoexpo. Ojo, porque tanto para la exportación formal como para tradicional, como para exporta simple, que fue lo que le pasó a esta empresa que se encontró que exportaba por exporta simple y no lo ingresaba por el mercado de cambios. Cada exportación tiene su plazo, ahora lo vamos a ver. Y lo mismo que en servicios, una vez que recibo los fondos, tengo 5 días para liquidar las divisas. Liquidar las divisas es pasarlas de dólares a pesos. La mercadería enviada por courier tiene obligación de ingreso de divisas. Los bancos te dicen, no hay obligación. No es que no hay obligación, no hay seguimiento del banco. El banco nunca te va a denunciar. No hay como un permiso de embarque que viaje a Secoexpo y el banco lo recibe y después de cierto plazo lo denuncian. Eso no existe. La obligación está, pero el Banco Central no se entera. Si yo envié una operación por courier, el Banco Central no se entera que yo envié ese courier. Entonces, nunca me denuncian, yo puedo no cobrarlo y nadie me va a denunciar al Banco Central. Lo único que para mí es importante entender, saber que estamos incumpliendo con la obligación. Si algún día el Banco Central tuviera la información está, es cuestión que lo crucen. Si un día el Banco Central le llega, nos puede llegar a requerir. Y no sería incorrecto que nos requiera qué hiciste con este cobro de exportación. No quiero asustar, pero es para tenerlo en cuenta nada más. Los envíos particulares, obviamente, no son una exportación comercial, no las tienen en cuenta, son las excepciones. Se envían por courier generalmente, entonces ahí sí, no tiene seguimiento y no tiene obligación. El cobro de un seguro de una exportación siniestrada sí está obligado a ingresar divisas, en realidad a ingresarlo a la cuenta. Si me lo pagó en pesos localmente, con la liquidación del seguro, etcétera, tengo que demostrar el cobro y dar por cumplida esa obligación de seguimiento con el Banco Central. Una gestión de cobro, eso también está obligado a ingresar divisas. Yo, por ejemplo, le envío una operación a X y no me la pagan. Hago una gestión judicial o extrajudicial y paso esa exportación, le cambio el estatus de incumplida a gestión de cobro. Con lo cual no aplican las penalidades del incumplimiento. Lo que sí, esa deuda queda pendiente. No es que me borran ese permiso de embarque, queda pendiente ahí.
Es decir, que la obligación de ingresar divisas existe. Si algún día el exterior me paga, tengo 5 días hábiles para ingresarlas. La obligación queda pendiente. Ahora hay algo en el chat. Claro, bueno, ahora es lo que yo les dije, ahora vamos al plazo, un poco más adelante. En los plazos honestos hay un pequeño cambio en servicios y en cobros anticipados. En todo lo que cereales y oleaginosas tienen 15 días corridos. Los días para ingresar divisas son corridos. Los de liquidación de divisas son hábiles. Todo lo que es hidrocarburos, 30 días corridos. Y acá hay una salvedad. Las que son empresas vinculadas, a priori son 60 días, pero podemos hacer una modificación de plazo. Si el exportador es la empresa controlada del exterior, es decir, mi matriz está en el exterior, ahí no puedo modificar el plazo, son 60 días. En cambio, yo soy la empresa controlante. Yo, el exportador argentino, abrí una subsidiaria, una sucursal en el exterior. Es decir, yo controlo a la del exterior, ahí puedo ampliar el plazo. Si en el año anterior operé más de 50 millones de dólares, lo puedo extender hasta 120 días. Si en el año anterior operé menos de 50 millones de dólares, puedo pedir una extensión de 180 días, que es el plazo siguiente, todos días corridos. Este pedido de extensión lo tramitamos en el banco de seguimiento directamente. Es decir, yo soy un exportador argentino que tengo mi vinculada en Uruguay, a la cual le exporto, yo soy el controlante. A priori, por default, tengo 60 días. Presentando la documentación al banco, lo puedo extender a 180 días. Después, para el resto de los mortales, el plazo es de 180 días, para los otros bienes. Y Exporta Simple tiene una particularidad que en su momento fue muy útil, después se complicó la operatoria, que son 365 días para las operaciones de Exporta Simple. Ahora, no habla ni de empresas vinculadas ni de productos. Es decir, si yo tengo una empresa vinculada y le exporto por Exporta Simple, voy a tener 365 días. Obviamente decimos que Exporta Simple tiene un límite de $15.000. Hay una empresa de los courier habilitados que cada operación de Exporta Simple tiene un límite de $15.000, pero ellos unifican guías. Por ejemplo, vos tenés la cara de Araceli. Vos, por ejemplo, podés hacer 10 Exporta Simple, porque el portal no te controla, no te limita a cuántas operaciones cargues por día. El tema es cuántas operaciones sacaste. Cada operación no puede ser más de $15.000. No te dice cuántas. Tenés el límite de Exporta Simple de $600.000 anuales. Si gastas los $600.000 anuales, no puedes operar más con Exporta Simple. Pero esta empresa, si vos, la mercadería, va todo a el Arbolito Inc. de Miami, el importador son los 10 el mismo importador, la haces 10 operaciones de Exporta Simple y esta empresa te unifica los 10 documentos de transporte y para el importador es transparente, es una sola importación. Generalmente es más caro, pero como al aéreo le suben 10 courier, 10 operaciones, perdón, no son operaciones courier. Lo que pasa es que operan con los PSP, que son los courier, que se les llaman courier. Esta empresa negocia de otra manera el costo del aéreo, entonces no va a ser el costo real de 10 operaciones de Exporta Simple, es un poco menor y estás haciendo
10 operaciones, tal vez $150.000, por, perdón, Araceli, me cambia la cara. Me tenté, perdón. Hiciste una exportación de $150.000 por exportar simple y tenés un plazo de 365 días. Los reintegros siguen funcionando y se libera a partir del momento que ingresar las divisas. Seguimos avanzando. Esto es lo que me habían preguntado recién, lo de los 10 días. Los anticipos, prefinanciaciones y postfinanciaciones en el exterior deberán ser ingresados al mercado de cambios dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro o desembolso del exterior, contando con un plazo adicional de 10 días corridos. Es decir, a los 5 días hábiles que habíamos hablado antes, se le agregaron 10 días corridos para lo que es la liquidación. El plazo de ingreso de divisas no cambia. Modifican, solamente extienden para estos casos en 10 días corridos. Son para mí casos muy puntuales, son anticipos, prefinanciaciones y postfinanciaciones. El que cobra a plazo no le cambian el plazo. Y es solamente el plazo para liquidar divisas. Es decir, si tenías 30 días, son 30 días y mucho no te cambió porque si a vos te pagaron el día 25, no es que estos 10 días te extiende el plazo para ingresar divisas. Es de los dos el tope. Entonces, si vos cobraste a los 25 días, por más que tengas estos 10 días, igual vas a quedar incumplido, no en el plazo para liquidar, pero sí en el plazo para ingresar y liquidar. Porque el plazo para ingresar y liquidar es de 30. Solamente te modifican el plazo de los 5 días. Son casos muy puntuales. Cobro exportación de servicios. Esto es lo que les había dicho antes. Hace poco la 7518 incorporó un cambio interesante. Creo que es el único cambio interesante en lo que es regulación de normativa cambiaria para lo que es ingreso de divisas. Para servicios. Acá hace una diferenciación entre personas humanas y personas físicas y personas jurídicas, empresas y personas. Nos permite el ingreso de las divisas sin liquidar, sin pasar a pesos, y acreditarlo en una cuenta en dólares, para estos conceptos, no para cualquiera, sino estos conceptos. Es decir, yo, por ejemplo, presto servicios como profesional a una empresa del exterior, me pagan en dólares, hasta hoy sí o sí tenía que pasarlo a pesos, tenía 5 días para cobrar y liquidar. A partir de hoy, si yo lo recibo, lo puedo dejar en una cuenta en dólares. Ahora, la diferencia entre empresas, entre físicos y jurídicos, es que una persona física puede cobrar hasta $12.000 en el año calendario. No te habla de $1.000 mensuales. Es decir, en año calendario. Hoy estoy en julio, recibo una operación de $12.000, la mando directa a mi caja de ahorro en dólares, listo. Puedo y no estoy obligado a pasar los pesos. Estoy haciendo una consulta, chequeando con un banco por una operación puntual. Supuestamente estos dólares los puedo retirar, porque no me los condiciona que después los tengo que ingresar al mercado de cambios. Los ingreso a una cuenta en dólares. El único condicionamiento es el contado con liqui. Acá empieza a jugar el contado con liqui. Tenemos que declarar, porque el Banco Central no quiere que especulemos con el tipo de cambio oficial, es 100, no sé cuánto estuvo hoy, 100 algo, y el contado con liqui está a 300, entonces lo ingreso y lo liquido al contado con liqui. Entonces la única condición
bueno, aparte de no superar el límite anual, no hice ni haré ni volveré a hacer operaciones de contado con liqui en los 90 días hacia atrás y en los próximos 90 días. Ojo con esto, porque uno está tentado, decir, bueno, el banco, la entidad financiera me toma la operación y si pasó, fantástico. El banco no tiene cómo controlar esto, porque es en todo el mercado de cambios. No tiene cómo verificar si estoy mintiendo o no. Entonces, se cubre con mi declaración jurada. Esta declaración jurada tiene la ley penal cambiaria detrás. El Banco Central sí tiene la información. Es decir, que el control salta después de haber ingresado al MULC. Es decir, que ya está, ya cometí el error, ya cometí la falta, y le salta al Banco Central que si yo hice una operación de contado con liqui, o dije, bueno, no pasa nada, cobre, después contado con liqui, todo contado con liqui, me va a enviar un requerimiento y me va a salir carísimo. Así que todo lo que es de J significa que el banco no tiene las herramientas para verificar, y nosotros quedamos como únicos responsables por lo que estamos diciendo. El banco toma por válido lo que nosotros le estamos diciendo. Por un lado está bueno porque nos deja operar, pero por otro lado nos perdemos el expertise del banco, porque el banco tiene el expertise de muchas operaciones diarias para saber si estamos bien. Entonces, cuando el banco nos frena una operación, de alguna manera nos está cubriendo. Salvo, bueno, ahora que está la subjetividad del banco y nos frenan porque sí. Ahora, el cobro de exportación de servicios para personas jurídicas también pueden acreditarlo en una cuenta en dólares, pero tiene otros requisitos. Obviamente, el contado con liqui es un requisito, eso opera para todas las operaciones que se ingresen, tanto persona física como persona jurídica, lo mismo el límite anual de 12.000, y para personas físicas tiene un requisito extra. Hay un certificado, lo mismo que el certificado para que nos amplía el cupo por las exportaciones, bueno, lo mismo se aplica para el cobro de servicios. Hay una cuenta también, acá la tenemos, no lo vamos a analizar ahora, si no, no nos vamos más. Y un requisito es que estos dólares, si llegado, lo vamos a utilizar para, por ejemplo, pagar sueldos. Llegado el 31 de diciembre de 2022, si tenemos saldo en dólares, lo tenemos que liquidar. Es decir, no nos vamos a poder quedar con esos dólares y no podemos cobrarlos. Digamos, obviamente no podemos cobrarlos porque habla del saldo al 31 de diciembre de 2022. Bueno, y la de J, la misma que la persona física, de no superar el límite anual ni haber operado con contado con liqui. El contado con liqui es un arma de doble filo porque es muy atractivo. Los bancos generalmente no tienen cómo controlarlo. Sí, los bancos, por una cuestión de control del Banco Central, de subjetividad, se fijan que no hayamos operado con ellos un contado con liqui, con sus subsidiarias. El banco no nos puede hacer un contado con liqui, pero todos los bancos tienen su sociedad por la cual pasa este tipo de operaciones, pero como son del grupo, son empresas relacionadas, obviamente, hay responsabilidad. Entonces, generalmente el banco se fija que en su subsidiaria no hayamos hecho operaciones de contado con liqui. En ese caso no frenaría, pero solamente con ellos, no en el resto del mercado, y eso asumimos nosotros el riesgo. Vamos con las importaciones. Olvídense.
si quieren pagar servicios, prácticamente está inhibido. ¿Esto por qué? Yo siempre digo lo mismo, para un pago de mercadería, de importación de mercadería, yo tengo documentación específica. Por más que ahora nos están trabando todas las importaciones, yo tengo un documento que demuestra la operación. El banco puede confirmar que yo hice una operación de mercadería. Ahora, yo brindo un servicio al exterior, asesoramiento. ¿Cómo puede hacer el banco para verificar que yo realmente, no cuando yo brindé, sino me brindaron, perdón, esto es importación, me brindaron un servicio al exterior? ¿Cómo hace el banco para verificar que realmente exista ese servicio? Entonces, como no tiene, es la mejor forma de frenar la salida de divisas. Por otro lado, justamente como no tiene documentación específica, es un concepto que se utiliza para sacar fondos o fuga de divisas, como le llaman. Yo hasta hace poco asesoraba a un banco en lo que era este tipo de operaciones, justamente para tomar operaciones riesgosas sin riesgo, para analizar las operaciones a fondo, y tuvimos una operación puntual que era, o sea, muy burda, un pago de investigación de mercado por $1 millón. Flor de investigación de mercado. Ahora, la empresa que quería pagar de acá era una financiera. Claramente no era consistente lo que querían pagar con su actividad. Presentaron documentación apostillada, un contrato apostillado, la documentación formal estaba perfecta. Ahora, investigando un poco, resulta que la empresa en Estados Unidos la habían abierto en Miami, y en Miami comparte información, es decir, que se podía verificar que la empresa de Miami era una subsidiaria de la de acá, eran empresas relacionadas. Obviamente quería sacar dólares, la operación, para una operación, una financiera, esta operatoria es muy atractiva, que eso es lo que genera esta brecha cambiaria. Si yo puedo acceder al mercado de cambios, al oficial, para sacar divisas, sin tener una contraprestación, una importación de mercadería, me obliga a demostrar mercadería. Servicios no, yo saco los fondos y después los ingreso con contado con líquido por cable. Es lo mismo. Entonces, en una semana, en un pase de manos con mi subsidiaria, me gané más de un 100% de diferencia. Es muy atractivo. Imagínense, en una operación de $1 millón, la ganancia es de 100 millones de pesos. Atrae. Pero bueno, entonces hay muchísimo control del Banco Central sobre este tipo de operaciones, más allá de los controles formales que puso ahora. El CEF ya lo conocemos, para que son importadores, ya lo conocen, es el coeficiente económico financiero. ESDAFIP nos dice si nosotros tenemos capacidad financiera para la operación que queremos hacer. Empezó con las importaciones y también ahora está con lo que es pago de servicios al exterior. Básicamente nos dice si podemos pagar. Si yo, por ejemplo, Juan Cruz Millones, quiero hacer una importación, un pago de importación de mercadería o servicios por $100.000, claramente mi capacidad económica financiera no es consistente con una operación de $100.000. $100.000 son 100 millones, 200 millones, 150 millones de pesos. AFIP no me va a dejar porque mi CEF seguramente no da. Ese es el primer control. Ahora, ¿qué tiene en cuenta AFIP? Perdón, ¿qué tiene en cuenta AFIP en la cuenta para sacar ese coeficiente?
La cuentita no está clara, no la dice, no está publicada, en su momento se le requirió a AFIP, analizaron si lo iban a publicar, después decidieron no publicarlo, lo mismo que la fórmula de central para el cálculo del cupo. No la publican, te dan el resultado. ¿Estás habilitado? No estás habilitado, te dan un CEF de 500.000 pesos. Ese es tu CEF. ¿Cómo llegaron a eso? No se sabe. ¿Se puede modificar? Sí. ¿Y qué es lo que se tiene en cuenta? Son estos ítems, lo principal, haber presentado declaraciones juradas. Nuestra declaración jurada de ganancias, por ejemplo, se tiene en cuenta. Hipotecas que tengamos, la compra-venta que hayamos hecho, compra de bienes de uso en stock, lo que tengamos. Bueno, todos estos ítems, y hay muchos más. Y uno de los ítems, por ejemplo, es repetitivo para aumentar el CEF, es un aporte capital. Actualmente tengo una empresa que los socios tienen una importadora-exportadora, principalmente exportadora de productos cosméticos. Uno de los socios decidió poner un negocio paralelo de importación de maquinaria de instrumental para cosmética, cosa que a la empresa no le interesaba hacerlo, y él vio el negocio, quiso hacerlo y abrió una empresa aparte. Si bien tiene todo el capital, todo el conocimiento, hizo un par de importaciones chicas y después AFIP no lo dejaba importar, básicamente porque tenía mercadería en stock. Y él no quería importar, no quería vender esa mercadería en stock porque era ir a un distribuidor, que el distribuidor le pida cantidad y él no pueda cumplir. Necesitaba importar para poder vender ese stock. Fue a hablar con AFIP, que es lo que hay que hacer en estos casos, cuando te lo rechazan, tenés que ir a tu sucursal, a tu agencia, perdón, a ver qué es lo que necesitas para aumentar el CEF. Y a esta empresa le pidieron que haga un aporte capital, un aumento de su capital social. Obviamente había abierto la sociedad con lo mínimo de ley, entonces tuvo que hacer un aporte, aumentarle el capital social para poder tener CEF y después con su operatoria ir vendiendo y seguir aumentando el CEF. Ese fue el primer bloqueo a servicios, digamos. Y después tuvimos la SIMPES creo que está desde principios de año, si mal no recuerdo. Es como, en su momento la dejas, seguramente a la Silvia se acuerda. Los más viejos yo no me acuerdo, no es de mi época. Lo que tenemos la SIMPES es una declaración jurada que cargamos en el Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios. Vendría a ser también, o si no, la SIMI de los servicios. Yo cargo, ahora hay un modelo, yo cargo lo que quiero pagar, todos los datos, y de acuerdo al CEF, por ejemplo, me sale aprobado o no. Si no me sale aprobada, bueno, insistemos, ahí tenemos que ir principalmente es por el CEF. O por ejemplo, si yo soy una empresa importadora de productos terminados y quiero pagar un servicio médico. Claro, no es consistente con mi actividad. Entonces, la SIMPES o el SIMPES no me va a salir, nunca me va a salir aprobado, porque no es consistente con mi actividad. En ese caso también hay que ir a hablarlo o ver qué es lo que estamos haciendo. Este es un ejemplo de una SIMPES aprobada. La SIMPES sirve para el mes en curso. Si yo cargué hoy una SIMPES, estamos en julio, y quiero pagar en agosto, el 1 de agosto voy a tener que cargar otra. Generalmente sale a las 48 horas, generalmente, cuando sale aprobada. Y tenemos que,
La SIMPES es puntual para cada operación. Tenemos que especificar quién es el beneficiario, cuál es el importe, el concepto que vamos a utilizar, cuál es el banco que vamos a utilizar. Es decir, es específico de esa operación. No queda en el cupo. Es decir, si hice una SIMPES, se supone que a fin de mes se cae. He conocido casos que, como no conocemos la fórmula, en realidad no tenemos la confirmación. Pero si yo, por ejemplo, esta SIMPES de $8.400, supongamos que sea de julio, no la utilicé, en agosto la tengo que volver a cargar. Se supone que esta se cae y no me saca cupo del CEF. He visto casos que sí, que por importe le sacaba cupo, pero al no tener la fórmula, al no compartirte la fórmula, es un ni sí ni no, ni blanco ni negro. No te responde a AFIP, no te confirma que esté o no. Entonces el ideal es, si tenemos que pagar un servicio, yo muchas veces recomiendo presentemos toda la documentación al banco, que nos revise la operación, que nos diga si nos habilitaría al MULC para pagar el servicio, y después carguemos las SIMPES. Pero primero asegurémonos que el banco nos vaya a permitir ingresar al mercado de cambios para esto. Bueno, y ahora agregaron un cupo más, una cuentita más, una cuenta corriente. Antes no, estos 280 días para mí es complicadísimo. Antes se decía, los bancos te decían que el servicio tenía que estar cumplido, tenía que estar prestado. En realidad, yo cuando analizaba una operación, la norma te dice que la factura tenía que estar vencida. No te habla puntualmente del servicio prestado. Entonces en este banco analizamos operaciones y unas cosas que yo me fijaba era que la factura esté vencida y de alguna manera que el servicio esté en curso. Digamos, hacia un intermedio, digamos, hacia una interpretación más viable de la normativa. Porque no te habla que el servicio tiene que estar prestado, sino que la factura tiene que estar vencida, que no es lo mismo. Ahora, si la factura tiene fecha de vencimiento agosto, imposible, no hay nada que discutir. Pero con esto nos puso no solamente 180 días corridos de la fecha de prestación efectiva del servicio. Es decir, yo tengo que contar 180 días desde la fecha efectiva, desde la prestación efectiva del servicio. Con lo cual, tengo que poner una fecha de prestación efectiva del servicio. Para lo cual, yo banco, tengo que determinar que el servicio está efectivamente prestado. ¿Cómo hago para determinar que está efectivamente prestado? Es imposible, o prácticamente imposible. Si yo recibí un asesoramiento telefónico, ahora, si yo contrato en el exterior una investigación de mercado que me envían un informe, bueno, ahí lo puedo justificar. Por otro lado, ¿qué profesional o qué empresa de servicios me va a prestar un servicio y que se nos pague 180 días? Virtualmente nos deja fuera de juego. Más allá del riesgo de cambio, que ahora vamos a ir a eso. Pero es muy difícil corroborarlo, entonces es un instrumento más para frenar. Y hay un punto que dice que los clientes que consideren que existe causa fundada para un tratamiento particular podrán solicitar la conformidad previa al Banco Central para realizar los pagos sin financiamiento en el plazo previsto.
Si yo considero que hay una relación, una causa fundada para no tener que esperar 180 días para pagar al exterior, le hago una carta al Banco Central, un pedido de conformidad al Banco Central para que ellos me dejen pagar al exterior. No funciona, olvídate. Dudo que haya algún caso que se apruebe. Puede llegar a haber algo muy puntual, pero en general no son consultas al Banco Central que caen ahí. Como no hay un plazo estipulado por ley en la que el Banco Central tiene que responder, no están obligados para responder. Entonces, si te responden, generalmente te responden por no, o si no, queda ahí el expediente y queda por tiempo. Vamos al chat. Bueno, esto no vamos a responder eso. Voy a tratar de ir a la operatoria puntual. Y ahora, bueno, la 7452, 53, ya todos la conocen, es el cierre total de los pagos de importación. Recalca esto, las entidades intervinientes podrán dar acceso al mercado de cambios para la cancelación al exterior de deudas originadas en la importación argentina de bienes en la medida que se cumplan conjuntamente las condiciones previstas en todos los puntos 10 del texto ordenado, adicionalmente a los requisitos previstos en cada caso. Olvídate. Las entidades deberán contar con una declaración jurada del cliente en la que deje constancia que esas son las excepciones. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ir a estos casos puntuales a los requisitos previos y después al final. Previo a esto, a la nueva 7453, son los requisitos generales de pago de importación. Lo mismo que el servicio, el pago no se realiza con anterioridad a la fecha de vencimiento. Hoy ya eso quedó obsoleto, por eso la fecha de vencimiento, la nacionalización más 180 días. Ahora, si tenemos una CIMI-B, nacionalizamos la mercadería y la factura nos llega a decir vencimiento 20 de julio del 2023. El que la tipió le metió un dedazo y en vez de 2022 puso 2023. Por más que se cumplan los 180 días, no la voy a poder pagar hasta julio del año que viene. Es decir, esto no es que nos permite pagar ahora, sino que es un condicionamiento más. Por eso es tan importante controlar bien la documentación. Por otro lado, si la importación está vencida, bueno, ahora esto lo cambió la 7453 porque todo va a estar vencido, 90 días, pero antes, si ahora el plazo es mayor, si la importación está vencida en más de 90 días, te pide una certificación de contador. Ahora los 90 días van a pasar a ser después del plazo de 180 días para 7453. Si yo cumplí el plazo, se me cumplieron los 180 días, aún así no la pagué y la quiero pagar 90 días después, tengo que presentar una certificación de contador diciendo por qué no la pagué, que está pendiente, que el contador me certifique que está pendiente y en algunos casos presentar una nota explicando por qué no pagué. No hay un plazo estipulado fijo, eso queda a criterio de cada banco. Hay bancos que te piden una simple certificación de contador, hay bancos que toman plazo mayor o menor, y hay algunos que te piden una certificación de auditor externo. No es lo mismo una certificación de contador que un informe de auditor. El auditor
Cuando el Banco Central nos pide un informe de auditor, lo que quiere es que haya un profesional que se haga cargo de la información que está certificando. Una certificación de contador, convengamos que la empresa le da documentación al contador, el contador dice, parto de la base que lo que me están dando es real, no es apócrifo, no está truchado, y certifico lo que veo. Pero no hace una constatación de la realidad. El informe auditor, como cualquier auditor, no se limita a mirar los documentos y certifica, sino investiga, que eso es lo que busca el Banco Central cuando nos pide un informe auditor. Un profesional que haga una investigación en la empresa para verificar realmente que esa deuda pendiente esté pendiente. Y después, bueno, bienes suntuosos. Eso es para dejarle... no, Juan, tengo inestable... Los bienes suntuosos son bienes puntuales que les van modificando el plazo para el pago. Son los que más se extiende el plazo a 365 días y se van agregando posiciones arancelarias. Hace un tiempo habían sacado algunos productos, ahora están volviendo a ingresar en posiciones arancelarias. Todo lo que es celulares, los famosos iPhone, lo más caro, estos tienen un plazo de 365 días. A mí particularmente esto, decía Araceli, me genera miedo porque importar un 365 días desde la fecha de nacionalización, no desde la fecha de embarque. Importar mercadería hoy, venderla localmente en pesos, para tener que pagarla dentro de un año, en dólares, me parece mínimamente complicado. Más que no podemos comprar, una empresa no puede comprar dólares para estoquearse y cubrirse. Con el producido de la venta local, se queda con los pesos. Bueno, y la empresa, esa que le comenté hace un rato, que tenía el bloqueo, esa como por el producto que importa paga un año, mientras tanto hace fondos comunes de inversión. Por lo menos para equiparar la inflación un más menos, para no tener tanto riesgo. Otro de los requisitos son los clientes incluidos en una base de facturas o documentos apócrifos. Eso es una consulta en AFIP. Googleamos base de clientes con facturas o documentos apócrifos. Sale listado, el banco tiene la consulta online, y si estás ahí no podés pagar directamente. Te rechazan la operación. El requisito, volvemos, con el pedido de elementos que permiten avalar la razonabilidad de los montos a pagar, considerando la actividad importadora del cliente de los últimos años. Es decir, si yo hoy quiero empezar a operar como importador, por más que esta norma me permite tener un tope de 5 millones de dólares en operaciones, en pagos anticipados vencidos, bueno, igual la 74 no me deja operar. Como nunca operé en importación, si soy un operador nuevo, los bancos no me van a dejar operar, porque no tengo antecedentes. Entonces, la razonabilidad de los montos a pagar, considerando la actividad, si no tuve una actividad importadora, no hay parámetros, no hay con qué compararme. Entonces, no voy a poder operar. Los pagos anticipados, se necesita presentar la CIMI en estado de salida, eso ya lo sabemos. Una consulta, vamos a ver. El aporte capital para el aumento del CEF aplica a cualquier importación o solo a servicios. No, en realidad no es algo fijo el aumento de capital,
aplica para el CEF, tanto para importación como para servicios. El caso puntual que yo les hablé, que yo les conté, era un importador de productos físicos. Hicieron un aporte de capital y le aumentó el CEF y se lo habilitaron. No resultó tan problemático, igual esto fue hace año y pico, 2 años. Recién empezaba esto. Pero sí, supuestamente es para los dos, es para el CEF. En la CIMI ya lo vimos, los pagos a la vista de anticipados pendientes de documentar. Sí, si tenemos, esto ya lo sabemos seguramente, si tenemos pagos anticipados vencidos en su plazo para documentar, nos bloquean los nuevos pagos anticipados. De nada, Jorge, y que ya estamos en... claro, ya estamos en tiempo cumplido. Este es un resumen de la 7453. Voy a hacer un par de comentarios sobre esto. No vamos a entrar en la cuenta corriente, en el análisis de la advertencia siempre. Tengamos cuidado porque el Banco Central sabe todo lo que hacemos. El Banco Central no publicó la cuenta corriente. No hay forma de saberlo. No hay forma. Por lo menos no por ahora, y no hay vistas de que en algún momento nos permita conocer cómo saca el cálculo. Si hay algunos puntos básicos, las excepciones, sabemos que viene suntuosos, se modificaron, empeoraron las restricciones. Las excepciones son courier. Ojo con los courier, porque a mí me sorprende que todavía no estén bloqueados, porque en realidad es una forma de saltar la CIMI, es una forma de saltar el cupo. Está bien que tiene el límite de $3.000 por courier, no sirve para cualquier importador, pero muchos hacen muchos courier. Sí hay un cambio en AFIP, en aduana. Antes vos podías hacer 10 courier en el día y no pasaba nada. Hoy te limitan a no más de una guía por quit por vuelo. Cambiariamente no hay ni una restricción al respecto. Es ahí entre la subjetividad. Justamente una de las cosas que yo hice con un banco fue analizar el cliente, la operatoria del cliente, y se han pagado $100.000 por courier, de operaciones de courier, por los productos que importaba, era consistente. Pero hoy los bancos te están poniendo un límite que a mí me parece ridículo, en tendiente a evitar el abuso de los courier, y te dicen no más de un courier por día o no más de 3 courier por día, para evitar el abuso. En realidad un courier por día, si opero todos los días, estamos hablando de $60.000 mensuales, que ya excede el espíritu del courier, que son pequeños envíos o muestras, por ejemplo. 3 courier por día son al mes $200.000. Entonces, yo lo vería como banco, de acá al Banco Central, que el Banco Central me lo objetaría igual. Si yo a un cliente dejé pagar $200.000 con courier nada más, igual le está saltando el cupo, el corralito no, el cupo, perdón, se me escapó. Digamos, todas las restricciones, todos los límites del cupo y del límite. Pero bueno, eso queda a criterio de cada banco. ZF, zona franca, sigue siendo una excepción, no está del todo claro, y los bancos ya no lo están dejando pagar. Lo que pasaba con ZF es que al no requerir CIMI, no tengo el requisito de la CIMI previa, con lo cual las zonas francas se explotaron. Zona franca de La Plata está abarrotada, porque sabiendo que vas a tener una CIMI contraria, vas a tener una CIMI B, mandas a zona franca, sin CIMI. ¿Listo? Pago.
El problema que se plantean los bancos es fantástico. Yo lo dejé ingresar al mercado de cambios porque la normativa me permite ingresar al mercado de cambios sin CIMI. Después me tiene que regularizar presentando un ZFE. Ahora, para ese ZFE necesité una CIMI. Y si resulta que esa CIMI es B y tengo que pagar a 180, la CIMI, claro, no se condice con lo que hice. Entonces hay un gris ahí que los bancos no saben, exacto, no están, sí, pero no hay nada, bueno, ahora volvemos con Courier. El banco se plantea que por un lado pudo pagar, pero cuando regulariza resulta que no podía pagar. Entonces, al no haber una definición al respecto, los bancos te dicen ZF, no dejamos pagar. Lo mismo está pasando con muchos por Courier. Porque, digamos, no hay nada que te prohíba hacer un pago anticipado por Courier. Pero hay dos cosas. Primero, ya vieron que la aduana, si la aduana ya lo está regulando, pero lo está regulando por otro tema, no por un tema cambiario. Los bancos tienen miedo que lo central le vaya a decir, ¿no te parece raro que quiera hacer un pago anticipado? Y el mayor inconveniente, que eso conozco casos, vos tenés una empresa trucha en el exterior, un pago anticipado se inventa fácil, con una proforma, por eso salió la CIMI. Con una proforma. Yo con una proforma te hago un pago anticipado, te empiezo a sacar proformas de una empresa en Miami por $2.900. Fantástico, empiezo a hacer pagos anticipados. Nunca voy a nacionalizar mercadería. Es más, en el medio puedo hacer pedidos de prórroga, justificarlos, y sigo peloteando para adelante. Incluso en algún momento puedo hacer una presentación para ajustes técnicos, requerimientos al exterior, etcétera, para dar por regularizado eso, y nunca ingresar mercadería. El Courier vendría a ser una situación muy parecida a la de los servicios. Entonces, los bancos, ante el riesgo de ver cómo se está operando con los courier, tienen miedo a los controles de central. Entonces muchos decidieron directamente por política, no por regulación, no por normativa cambiaria, no operar por courier. Está el que te dice no opero, está el que te dice un courier, y está el que te dice 3 courier, y si vos venías operando siempre por courier, es muy probable que eso no te lo modifiquen porque venías operando y sos prolijo, entonces no hay riesgo, el riesgo se minimiza. Recién dije algo que es importante, la prolijidad. La prolijidad en la documentación, en el manejo, es fundamental. No solamente para el Banco Central, sino para nuestra entidad financiera. Si yo tengo todos los papeles ordenados y soy muy ordenado, muy consistente en la operatoria, nuestra entidad financiera, nuestro banco, no va a haber riesgo en nuestra operatoria. Entonces nos va a dejar operar. En cambio, en cuanto empezamos a volar facturas, no, que la corrijo, que la modifico, que el exterior me cambió las condiciones, ahí ya el banco empieza a desconfiar en lo que estamos haciendo, empieza a ver riesgo y directamente nos dice, no, pero con vos, e incluso puede informarlos en la 12082 como inconsistente, nos cierra la cuenta y listo. El tema es que esa la 12082, todos los bancos se pusieron de acuerdo. Es un cliente de riesgo, tuvo documentación inconsistente, no está bloqueado por el Banco Central, pero yo no asumo el riesgo y ni uno de los bancos grandes te va a dejar operar. Vas a hacer todo el recorrido, todo el paseo por el microcentro y no te van a dejar operar. Ahora, bueno, lo que me preguntaron antes, las cartas de crédito, se puede aplicar, lo mismo la financiación de importación, hablen con sus bancos, que les pidan las condiciones.
Le van a preguntar cuál es la documentación, qué es lo que hacen. Va a llevar tiempo, les van a preguntar mucho, los van a condicionar mucho. Así como Zona Franca está abarrotada, los bancos ahora están abarrotados en pedidos de fideimpos, de prefinanciaciones, justamente por esto, porque son las opciones que quedan abiertas. Entonces van todos por ahí. Las tasas son caras, tengo entendido que querían ponerlas más caras todavía. Y si no, otra opción, para mí lo primero habría que ir al exterior, insistirle, llorarle al exportador que nos dé plazo. Eso sería el ideal para poder cumplir con la norma. Ahora, ese plazo que conseguimos nos genera un riesgo de tipo de cambio. Lo que le dije antes, si yo importo hoy y voy a pagar dentro de 365, dentro de 180 días, a mí me genera bastante temor, ¿no? En ese caso lo que podemos hacer es operar con una financiera. Yo los estoy derivando a una financiera para que cierren con el banco con operaciones de dólar futuro. El dólar futuro es, hoy me aseguro un tipo de cambio de acá a tanto tiempo. Por ejemplo, acá a 6 meses. Entonces, va a ser un tipo de cambio más caro, pero yo sé que hace un mes, por ejemplo, se estaban cerrando operaciones dólar futuro a diciembre a 180, perdón, a 190 pesos. Es decir, que el mercado estima que para diciembre va a estar 190 pesos. Y yo en diciembre voy a tener que poner 190 pesos por dólar. Es mucho más caro, pero tengo la previsibilidad, sin tener que recurrir a contado con liqui. Si en su momento, si en diciembre el dólar está a 180, bueno, perdí 10 pesos más por dólar, y si está a 210, gané 20 pesos por dólar. Lo que hago es asegurarme un tipo de cambio. No es que pago antes, pago dentro de 6 meses, pero hoy me aseguro el tipo de cambio. Esa es una. La otra era el contado con liqui. Yo hasta hace 2 meses recomendaba no hacer contado con liqui, porque el contado con liqui, como vimos, nos inhabilita a ingresar al MULC por 90 días. No es la mejor opción porque nos encarece los productos, porque no es lo mismo importar a 130 que a 300, pero nos permite de alguna manera mantener la relación comercial y cancelar la obligación hoy. Ahora sí, nos bloquea por 90 días y no intentemos mentir con la declaración jurada y pagar por el mercado de cambios. Ahora, hoy no me preocupa que me bloqueen por 90 días. Ya con la salida de esta comunicación nueva, que se suspende hasta el 30 del 9, ya estoy en los 90 días. Entonces, si yo hace un mes operaba en contado con liqui y por 90 días no podía ingresar al MULC, por 90 días no iba a poder ingresar porque se suspende todo hasta el 30 del 9. Y el 30 del 9 esto no se va a caer, esto se va a modificar y van a quedar restricciones. Una vez que el mercado se acostumbró, se habituó, las restricciones quedan. Por otro lado, ¿cuántas empresas pagan en importaciones cada 2 meses? No todas. Entonces, son menos las perjudicadas, y ante la situación tremenda es una forma de por lo menos subsistir hasta que se mejore o no sé. Ya estamos en tiempo pasadísimo, ¿no? Sí. Y bueno, esto es la recomendación final que siempre hago. Es la primera vez, esto lo vi en la 7030, la primera vez que el Banco Central pone explícitamente: el BCRA realizará una verificación continua del cumplimiento de lo previsto a partir de la utilización de la información que dispone respecto a los pagos de importación de bienes.
cursados por el mercado de cambios y el detalle de las oficializaciones de importación incluidas en ese país. Es decir, el Banco Central nos está advirtiendo, ojo que lo que ustedes hagan, yo lo estoy viendo. Por más que tilden la opción que declaran bajo juramento que no están alcanzados y los permiten ingresar al mercado de cambios, si no estaban habilitados, el Banco Central lo va a ver y después nos va a bloquear. Un día vamos a aparecer bloqueados con un requerimiento del Banco Central y ahí sí vamos a correr. Otro tema, con el tema del cupo y los límites. Los bancos tienen consulta del Banco Central, un aplicativo, el semáforo. La fórmula no se ve, nunca van a saber, nunca vamos a saber qué cálculo hace el Banco Central, supuestamente es el de la comunicación, pero como hay tantas dudas y tantas discrepancias y análisis distintos, no hay una fórmula segura para decir, es así. Ahora, el banco cuando analiza nuestra operación, ingresa al Banco Central y carga los datos de la operación que queremos hacer. Si le sale verde, fantástico, cerramos cambio, no hay más discusión, no pregunta más. Si nos sale rojo, olvidémonos, nos rechaza la operación y no hay explicación que valga. Y la otra situación es amarillo, porque es así, le sale en color. Por eso es semáforo. Sale en amarillo, que en ese caso el banco nos va a consultar en cuál excepción estamos, en cuál excepción entramos. De acuerdo a eso nos puede dejar ingresar al mercado de cambios o no. Pero la fórmula nunca, creo que nunca nos la van a dejar conocer. Bueno, espero que no se hayan aburrido demasiado. No, no es para aburrirse. La verdad que no es para aburrirse. Yo lo Yo que trato noto... de no leer normativa, porque mi leer normativa es odioso. No, para leerla no. En todo caso, después me las pasás y las dejo en la plataforma. No siempre les digo, si Claro. quieren leerlas, las pueden leer, por supuesto. Yo lo que noto en estas clínicas, a diferencia de años anteriores, así, es como que se siente un ánimo, ¿viste? Un ánimo unánime, Sí. de una situación como que cada vez tenés menos escapatorias. Sí, es que Pero bueno. es simple. Abiertamente ya no es una mía, un análisis mío, una presunción mía. Ya el gobierno abiertamente te dice, no quiero que pagues el exterior, que es lo que puso en las primeras filminas, que lo vengo diciendo hace un montón. El gobierno quiere que el exterior te financie. Que el Sí. exterior, no que nosotros le paguemos anticipación, que primero el exterior te mande la mercadería y vos después pagarla a plazo. Sí, sí. Está claro, o que si tenés dólares, uses primero tus dólares. Entonces, está todo en función de eso, mismo que las importaciones se reduzcan. Para mí, esta es mi visión, el problema no son las importaciones, sino la falta de exportación. Y yo creo que el comercio se basa en el intercambio. No, pero Si no, yo quiero parás que la rueda, parás la rueda. No, pero no solamente eso, parar la rueda porque el 30% de nuestras exportaciones tienen productos importados. Por eso. Perdón, nuestras exportaciones tienen 30% de productos importados. Pero hay algo básico de lo que es comercio. El comercio es intercambio. Claro. Si yo quiero que vos me compres, no puedo decir, yo a vos no te voy a comprar, Araceli. Yo no quiero comprarle a nadie. Y quiero que todos me compren a mí. No El tiene exterior no, sen- es un intercambio, no están mal las importaciones. El tema no es restringir las importaciones, sino hacer suficiente fuerza para que las exportaciones crezcan.
Además, perdón, Entonces, pero además el tema de las exportaciones también. Quieren que se exporten productos terminados con pero si no podés importar la materia prima para ese claro. producto, o sea, la balanza nunca se va a equilibrar. Vos tenés que exportar algo que no podés fabricar porque no podés importar lo otro. exacto. Falta Y sentido además común. cobrar 78 mangos, me parece que al final quedan 78 mangos por cada dólar que exportás. Por lo tanto, estás exportando a pérdida prácticamente. Ahí tenés las retenciones. Entonces, el Bueno, yo cambio tampoco a beneficia veces en digo, absolutamente nada. generalmente el exportador que se queja que cobra el tipo de cambio oficial, es cierto, aunque por otro lado nuestra economía se maneja el tipo de cambio oficial. Yo acá no estoy haciendo una defensa de nadie, pero yo creo que también hay que hablar de lo que es justo. El exportador se queja que cobra el tipo de cambio oficial, pero nunca escuché a un importador quejarse porque paga el tipo de cambio oficial. Ah, por supuesto. Por Entonces, supuesto. vamos, y Por muchas veces supuesto. ese mismo exportador que cobra el tipo, no estoy hablando de los productos agropecuarios, que como vos decís cobran a 78, 70 o menos, porque Sí, tienen las retenciones. más alto. Un exportador normal que cobra a 120 y paga 125. Se Obvio. queja por el bajo precio que cobra las exportaciones, Pero pero no por lo que paga. las importaciones las paga No, yo lo que accediendo a digo la es otra. equilibrar la balanza en Pero cuanto al Por sí, cambio para supuesto. todos, ¿no? exacto. Para Sí, sí, todos, sí. porque si Sentido no común. siempre, Sí, acá nosotros somos un país de vivos, nosotros siempre va a haber una ventaja para alguno va a sacar ventaja de algo, y es así, bueno, tratar de que saquen la menor ventaja posible cualquiera, importador y exportador, pero que la Ya cosa se mueva, porque es lo que dice Araceli, la rueda se frena, está frenada exacto, prácticamente, va quedando menos margen para todo. para todo. Sí, va exacto. quedando menos Y margen. una Bueno, forma de, para mí, de evitar esas avivadas es justamente no generar controles. Cuando Obvio. vos generas controles, generas una distorsión del mercado, entonces vienen las ganancias extras. Por Sí. ejemplo, la diferencia entre el dólar oficial y el blue. Es una tentación grande Sí. pero pagar eso, por... eso sin hablar de las fronteras. Vos estás hablando todo lo que es supuestamente legal o algo así. Sí, sí, el mercado de Las cambio. fronteras están perforadas de una manera terrible, ¿Sí? a ojos vista, pero Y es porque realmente impresionante, es hacer las cosas impresionante. en forma ilegal, estamos de acuerdo a la Están, norma, es más conveniente. son un reality las fronteras, Claro, ¿viste? Sí, Sí. sí, sí, Además, es algo fabuloso, pero como que casi hasta te llevan a pensar en cuál puede ser la trampa para poder hacer determinadas cosas, porque por la vía legal no las podés hacer. Entonces, si no podés hacerla por la vía legal, ¿cómo las haces? Si tenés algo que gira alrededor de algo que no podés hacer. O cerrás y te vas, o te fijás la forma de hacerlo. Entonces, como que te obligan a pensar en la trampa. Es sí, una sí, cosa que... me han preguntado, hace poco un importador me dice, me están ofreciendo un transporte que viene de Brasil, pero no pasa por aduana. Pasa por aduana, pero no pasa por aduana. Entonces, mira, tenés que estar muy seguro, porque vas a tener en tu planta mercadería de contrabando, mercadería no declarada, ese camión va a transitar por el país llevando mercadería para vos, está bien, no va a estar declarada, pero si el chofer lo detienen, lo lo meten aprietan preso, un poquito. claro, me lo Pero preguntan sí, un o tiene un poquito, accidente, o pincha una goma y para una policía, qué sé yo, lo que sea, cualquier tal cosa. cual, Puede te pasar va a cualquier señalar cosa. Mucho enseguida. riesgo, mucho riesgo. Ni eh, hablar, ni pero hablar. bueno, Bueno, son todas las situaciones a las que te lleva esto. gente, me parece, podemos seguir hasta el amanecer Sí, con esto. Bueno, Bueno, yo después, en un par de días, no llega el viernes, voy a cargar una autoevaluación que va a estar la temática que hoy se trató, más la parte anterior, cualquier cosa me preguntan, incluso está todo el material. El de hoy lo voy a cargar mañana y lo anterior, el video de la clínica anterior está cargada, todo el material está cargado, así que lo pueden ver. Y hay voy a cargar la autoevaluación
porque estamos entregando certificados en esta época, ya vamos mejorando el tema, porque, bueno, a algunos les interesa tenerlo. Y cualquier inconveniente que tengan para entrar a la plataforma, me escriben, me hablan, ustedes saben que no tengo ningún inconveniente, contesto todo. Creo que son las 9 de la noche. Muchas gracias a todos, muchas gracias Juan Cruz. Gracias. Un placer, muchas gracias a todos por estar, por escucharme y por la paciencia de escuchar estos temas. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Araceli y Juan Cruz, a ustedes por la organización y porque todo siempre está perfecto, y la claridad de Juan Cruz. Gracias, Verónica. Después pasame la cuenta y... Un honor y un placer participar. Realmente espero las capacitaciones de ustedes porque son muy, muy claras. Realmente las valoro mucho. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Gracias. Adiós.